nosotros deberíamos hacer para no caer como cristianos, ¿verdad? Para no desviarnos del objetivo. Y le dije la semana pasada que íbamos a hacer un poquito interactivo para que se vaya impregnando con las lecciones de esta fabulosa parte de la Escritura. Entonces, yo les había dicho que cuál era el objetivo de todo cristiano, ¿lo recuerdan? ¿No? El objetivo que nosotros tenemos, yo lo establecí la semana pasada y yo creo que todos los que están aquí estuvieron también la semana pasada. No, Amira no, ella tiene excusa. Pero después todos nosotros estábamos y yo les decía que el objetivo de todo cristiano es parecerse a Cristo. Y que si no hacemos eso, entonces nosotros somos unos fracasados en materia de lo que eran nuestros objetivos. Lo dije y lo establecimos meridianamente. Fue lo primero y lo más claro que establecimos durante todo eso. De manera que para nosotros conformarnos a la imagen de Cristo, debemos, no se preocupe, debemos echar mano a esa porción de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y establecimos también la primera parte, que sería como una especie de introducción. De eso hablamos, yo creo que largamente, entre el versículo 3 y el versículo 4. ¿Se acuerdan de ello? Estamos claros con eso. Lo voy a leer de nuevo. Incluso lo leímos en otras versiones para tener una idea aún más clara de lo que estábamos conversando. Dice así el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y todo esto se complementa con el versículo 11. ¿Verdad que sí? Lo que hay entre el 4 y el 11 era el estudio que nosotros nos íbamos a dedicar en esta noche. Fermín, a mí yo tengo dos posibilidades. Hacer este estudio rápido con las 7 que nos faltan, o dividir eso en 2, pero tendría que usar la semana que viene, que es suya. ¿Lo divido en 2? Ok. Magnífico. Eso debía haberlo discutido contigo, pero no nos alcanzó el tiempo. Entonces vamos a hacerlo solamente. La primera parte ahora son 7 las herramientas. Vamos a ponerle un nombre a esto. Vamos a decir que son las herramientas que Pedro nos da para que nosotros nos mantengamos. ¿Qué es lo que dice el versículo 11? Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, por lo cual, por lo que vamos a estar estudiando en esta noche, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a ver entonces cuáles son esas cosas que ya las mencionamos en el miércoles anterior, que no nos van a dejar caer. Además, que no nos van a dejar estar sin frutos, ociosos, sin fruto, ¿verdad? Entonces, fíjense qué es lo que dice. A partir del versículo 5, por favor, vamos a establecer qué es lo que dice Pedro, que es una especie, como yo les decía, de receta contra la caída. No contra la caída del pelo, aunque muchos de nosotros la necesitamos, pero sí contra la caída. Vamos a ver, versículo 5. Vosotros también. ¿A quién se refiere el apóstol Pedro en este vocativo, en esta frase? ¿De quién es que está hablando él? Dice, vosotros también. ¿Verdad? A nosotros, porque esto está escrito para nosotros. Vosotros, ustedes también, acechen esto.
Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer ejercicio que vamos a hacer en esta noche es leer del 5 al 7. ¿Ok? Coordinados. Así como cantamos, sobre la peña mi casa está. Que sonó bonito, ¿verdad? Ahora vamos a leer, agarren su Biblia, Reina Valera del 60, y vamos a leer 5, 6 y 7. Arrancamos. El que no lea, me la voy a coger con él porque nada más es a él que le voy a hacer preguntas. ¿Ok? Arrancamos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ok, entonces les decía la semana pasada, por si acaso se le olvidó, porque yo sé que ha pasado como mucho tiempo de la semana pasada para acá, que el apóstol Pedro nos está poniendo esto como si fuera una especie de escalera. ¿Verdad que sí? Añadan a tal cosa a tal otra y a tal cosa a tal otra y así hasta que lleguen a la última, al amor. Porque haciendo esto vamos a tenerlo todo. Hicimos también, recuerdo que hicimos el ejercicio de que viéramos que esto no es una escalera, sino que hay que tenerlo todo junto, una mezcla de ellos. ¿Por qué? Porque si lo vemos, tenemos que tener primero tal cosa, primero virtud y después vamos a añadirle conocimiento a esa virtud, no vamos a llegar a ningún sitio. Porque esto es como los frutos del Espíritu. Hay que tener de todos y hay que usarlos en la misma medida. Porque un árbol, porque se alimenta del sol, si ustedes dejan al árbol solo en el aire y le da el sol lo va a quemar porque no tiene dónde poner las raíces. Y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad que sí? Y eso está claro. Entonces, el hecho de que Él las enumere, las enuncie en algún orden, no quiere decir para nosotros que nosotros tenemos que tener esa y después completar la otra y después completar la otra. Eso no va a ser así. ¿Estamos claros? Tenemos que trabajar todos juntos en ella. Como el árbol tiene que subir cuando tiene tierra, aire, agua, sol, nutrientes, abono, tiempo para descansar del sol y todas esas cosas. ¿Estamos claros, verdad que sí? De manera que no nos vamos a proponer una especie de eslabón o cosas por el estilo, sino que vamos a ir en el orden en el que Él las puso, así nosotros las vamos a estudiar, para que sea más fácil para nosotros. Entonces, el apóstol Pedro, a mí me maravilla la palabra, porque es que esto es precioso simplemente. El apóstol Pedro nos dice que hay algo que nosotros debemos poner de lo que leímos. ¿Alguien se acuerda qué es lo que nosotros tenemos que poner? Diligencia. Eso es lo único que nosotros debemos poner. Pero la diligencia, ¿la ponemos sobre la virtud o sobre el conocimiento? ¿Ah? Sobre las 7 al mismo tiempo. Tenemos que poner toda diligencia. Lo otro es añadir a eso que nosotros vamos a poner. De manera que lo más importante, desde mi óptica, no necesariamente es así, pero desde mi óptica, lo más importante es que nosotros nos propongamos. Porque nosotros no podemos poner toda diligencia si no es una propuesta de nosotros mismos. Dicen los que saben que el ser humano se mueve
por una, ¿cómo que se llama esa palabra? Motivación. ¿Estamos claros? Cualquier cosa que haga que usted se mueva, tiene que ser movido por una motivación. Pero nadie, absolutamente nadie puede motivarlo a usted. Eso no existe. Yo no puedo motivar a nadie. No existe tal cosa. Yo puedo estimularlo, pero la motivación es interna. Si ustedes lo buscan en el diccionario, la motivación es de cada uno de nosotros. Yo puedo estimular, poner estímulos para que ustedes o cualquier otro fuera de mí se interese, pero el interés solamente lo pueden poner ustedes. De manera que la motivación para crear la figura de Cristo en nosotros depende de cada uno de nosotros, independientemente. Esa motivación comienza con la diligencia. Hay que ser, pues, como dice Pedro, diligentes en todo cuanto hagamos. ¿Ok? Les decía la semana pasada que el apóstol Pedro parte de algo que no depende de nosotros, pero el hecho de que estemos aquí o que estuvieran leyendo la carta de Pedro es una evidencia real de que la tenemos. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que no depende de nosotros, pero que él dice que si están leyendo la carta, seguro que ya la tenemos? La fe. La fe, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que es un don de Dios, que no es de nosotros, sino que Dios la puso en nosotros. Y de hecho, él habla acerca de esto en el versículo que leímos, creo que en el versículo 11. No, en el versículo 10. Dice vocación y elección. No vamos a entrar en abundar acerca de esto, pero si leen, nosotros tenemos una vocación. Pero al mismo tiempo hemos sido elegidos. ¿Cierto? Entonces, si usted junta esas dos cosas lo que dan es fe. Nosotros tenemos fe por vocación y fe porque Dios ha puesto eso en nosotros y hemos sido elegidos. ¿Estamos claros con eso? ¿Verdad que sí? Yo creo que eso es teología de primaria, eso no hay que buscarle mucho. Ahora bien, vamos a ver esas cosas que hay que añadir a esa base que es la fe, que la damos por sentado porque ¿quién está aquí que no tenga fe? De la misma manera, ¿quién se iba a poner a leer la carta del apóstol Pedro en los tiempos de Pedro que no anduviera buscando por el hecho de tener la fe lo que está contenido ahí dentro? O sea que vamos a partir de que todos aquí tenemos fe. Una más grande, una más chiquita, la mía es microscópica. Yo creo que ni siquiera con un microscopio electrónico, nuclear, yo llegaría a verse la fe que yo tengo. Pero hay gente que también aquí tiene mucha fe y eso yo lo aplaudo. A propósito de microscópica, el Señor dice que si mi fe es del tamaño de un grano de mostaza, que es la más chiquita de la semilla, yo podría decirle a ese árbol, quítate de ahí, o a ese monte, quítate de ahí, échate en el mar, y él lo haría. Por eso yo mido mi fe en función de lo que yo puedo hacer con ella. Vosotros también, dice el versículo 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. En el mismo orden en el que el apóstol lo está mencionando, así mismo lo vamos a estudiar. La primera cosa que debemos estudiar es la virtud. ¿Alguien puede decirme lo que es la virtud? Les doy permiso hasta que vayan a Google y saquen su diccionario y me busquen la palabra virtud. Yo les dije que esta semana ustedes tenían que venir desayunados, que tenían que hacer la tarea de estudiar, pero parece que se les olvidó.
Virtud, vamos, virtud. ¿Cómo se lee eso? ¿Qué significa virtud? Virtud es poder, potencial, poder. Cuando sanó a la mujer que le tocó el borde de los vestidos, eso, hay una cosa interesante. Cuando yo busco aquí, ¿cuántas veces aparece la palabra virtud en el Nuevo Testamento? Aparece solamente 3 veces. Aparece en Reina Valera del 60, aparece 3 veces. Pero en la Reina Valera de 1909 aparece 12 veces. De manera que trocaron algunas palabras por esta. Aquí ahora aparece virtud en Primera de Pedro, cuando él dice en el capítulo 2, versículo 9. ¿Qué es lo que dice Primera de Pedro 2, 9? Porque somos... Ok, vamos a darle tiempo para que lo vean. Linaje escogido. Ajá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Entonces en ese caso, virtud, ¿qué es lo que significa virtud ahí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a anunciar de Dios? ¿La qué? Las bonanzas. No tiene otra palabrita que no. El poder de Dios por sí mismo. Nosotros estamos acá para anunciar las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Vamos, que no sean virtudes ángeles. Amor es una de las virtudes del Señor. Pero ahí lo que significa es la magnificencia, la grandeza de Dios. Hemos sido llamados a enseñarle a los que no conocen de Dios las bondades de Dios, el infinito poder de Dios, el potencial de Dios. Ve, más o menos por ahí es que va. La otra parte en la que aparece la palabra virtud es en Filipenses 4:8. ¿Verdad que sí? Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Y ahora virtud ahí, ¿qué creen ustedes que podría significar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Dígame, mi hermano. Dígame. ¿Verdad? Pero la pregunta, Toñito, es ¿qué se entiende por virtud? No vamos a hablar de otra cosa porque nada más estamos focalizados. Atributos. Y fíjense qué es lo que dice ahí. Si hay amor, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, verdad, honestidad, pureza, ¿verdad? Y yo les decía la semana pasada, ¿quién es honesto, justo, puro, amable? ¿Quién es la personificación de esa cosa? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo en esto, cuando nos dice de la virtud, si hay virtud alguna, nos está refiriendo a cosas como esa, a esas. ¿Quién fue que me dijo que esos eran atributos de Dios? Yo creo que, sí, usted lo dijo. Nos está refiriendo a los atributos de Dios. Que si nosotros tenemos que pensar en algo, tenemos que pensar en Dios, porque las cosas de Dios son las que son verdaderamente virtuosas. O sea, ¿ya alguien fue al diccionario y averiguó acerca de la palabra virtud? Dígame, mi hermano. Me dice Jonathan que para que salga bien, el que averigüe tiene que venir aquí para que hable por el teléfono, por el micrófono, para que se oiga y se entienda que él hizo su tarea también, ¿verdad? Dígame qué dice la palabra. Algunas definiciones: actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos. Eficacia de una cosa para conservar o restablecer la salud corporal. La primera, ¿tú podrías tener algún ejemplo?
se usa esa palabra para... No, No. no. Sinceramente no. Nosotros decimos, bueno, en virtud de la ley, entonces él puede caer preso. O sea, Perfecto. en virtud de eso, la consecuencia es aquello. Eso que tú Lo comprendo, perfecto. Fuerza, vigor o valor. Cuarto, poder o potestad para obrar. Quinto, integridad de ánimo y bondad de vida. 6, disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza. 7, acción virtuosa o recto modo de proceder. 8, espíritus bienaventurados que forman el quinto coro, no sé lo que significa. Sí, ya. Lo dejamos por ahí. Interesante. Lo interesante de esto es que en la propia palabra virtud, como les decía, tiene varias acepciones, pero todas apuntan a poder. La etimología, ¿lo pudiste conseguir? La etimología de la palabra virtud es en latín. En griego es la palabra arete, que lo que significa es potencia, poder. Pero en latín viene del prefijo bis, que los abogados, aquí hay un par de abogados, ¿verdad que sí? Bis es fuerza. Por eso nosotros podemos hablar de la vis física. Ustedes los abogados hablan de la vis física, de la vis moralis y de la, me falta una tercera, la vis rebus, que tienen que ver con fuerza física o coerción, cuando una persona no deja que el otro haga lo que tiene pensado hacer. Es vis física, dicen los abogados. La vis moralis es lógicamente cuando está por circunstancias de la propia comunidad atado, las fuerzas de orden psicológico, y esa palabra vis es de donde sale violencia, con V pequeña, con V, vis, de donde sale todas esas cosas que son duras, fuertes. Dígame. Ajá. Tú no puedes añadir fe. La fe te la dan. La fe es la base. Ajá. Uh-huh. ¿Quieres venir acá y hablar por el micrófono para que se oiga tu pregunta? No, pero para que se oiga que no estoy solo, porque te voy a contestar una pregunta tuya. Tenemos que, como estamos grabando, debemos... Dale, Miki. La pregunta sería, ¿cómo yo puedo entender esa virtud en mi vida práctica? ¿Cómo esa virtud, luego con la definición que has dado, yo lo puedo poner en práctica? Esa sería la pregunta. Claro, eso está bastante bien, porque al final de todo eso es lo que andamos buscando. ¿Qué es lo que yo debo añadir? Añadir virtud, ¿verdad? Diligentemente. Pero ¿qué es eso de virtud? Yo les decía que para entenderlo también tenemos que ver un poquito de la etimología de la palabra virtud. Virtud lo que significa es ímpetu, es fuerza. O sea, yo tengo que añadir, pero también virtud es una condición moral. Yéndonos al plano de nosotros, de los humanos, de lo que nosotros nos movemos. Entonces yo tengo que ser diligente en aplicar moralidad. ¿Ve? Lo otro es que dígame, mi hermana. Es que todo nace. Tiene que hablarlo por acá, Amira. Además, yo voy para allá abajo, que no tengo que estar para acá arriba. Dime, Amira. Para ser diligente es una decisión que uno tiene que tomar. Pero empieza por ahí. Entonces, lo que tú estás preguntando, yo entiendo que él pregunta cómo se puede añadir la diligencia a la fe. No, la virtud. La virtud a la fe. Bueno, tomando la decisión. Sí, pero la decisión es posterior a la diligencia. O sea, tú tienes que partir, como yo les decía, si algo usted tiene que poner
es ser diligente. Ahora la pregunta que él me dice, ¿cómo aplico esa diligencia al hábito virtud? Digamos que la virtud es un hábito. La virtud, yo le iba a decir ahora que viéndolo desde el punto de vista eminentemente semántico, tiene que ver con lo primero que te dije, con moralidad. Moralidad. Porque lo contrario a la virtud, discúlpame, lo contrario a la virtud es el vicio. En lo que está diametralmente opuesto a la virtud es el vicio. O sea, que la virtud procura encajar en la sociedad. El vicio desencaja en la sociedad. Dígame. No es, lo contrario, es debilidad. Porque en la propia etimología de la palabra, virtud es fuerza. Entonces, cualquier cosa que no sea fuerza o que vaya en contra de la fuerza es precisamente un antivirtud o un antivalor. Entonces, al final, caemos en lo mismo. Nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro, tenemos que añadir fuerza diligentemente para caminar en lo moral. Vamos a leer esa misma parte ahora en la Nueva Traducción Viviente, que la leímos la semana pasada. ¿Tú estabas aquí la semana pasada? La leímos para que vean cómo lo traducen. Yo les decía también que si usted busca en la Biblia electrónica que tenemos cada uno de nosotros en el celular, si buscamos ¿cuántas veces aparece la palabra virtud? Lo podemos buscar rápidamente acá. En vivo, para que se vea. Casi todos nosotros tenemos esa aplicación, ¿verdad que sí? La Santa Biblia se llama. Aquí tiene una lupa, usted le da ahí y usted escribe virtud, que de que yo ponga una va a salir de primero, pues ya la he revisado varias veces, virtud, y me salen ahí todos los textos que contienen la palabra virtud. Y yo la limité al Nuevo Testamento, porque usted la puede filtrar, y aparece 11 veces. Pero cuando yo voy a la palabra en Reina Valera 60, o cuando leo esto, nada más me aparece 3 veces. Entonces me di cuenta de que en las Reina Valeras antigua, Reina Valera 909, la Biblia del Oso, que también las tengo en el celular, no aparece la palabra fuerza, poder, sino que la palabra que ellos usaban para eso era precisamente virtud. Por eso tú decías, virtud ha salido de mí. Pero si tú la lees, eso me parece que está en Lucas capítulo 8. No, de hecho yo lo escribí por ahí. Lucas 8, de lo que tiene que ver con la mujer. Marcos y Lucas lo tienen, sí. Y creo que en el mismo capítulo 8 en Lucas y en el mismo capítulo... Ajá. A la mujer le toca. ¿Y el tuyo qué dice? ¿Cuál es la otra parte? No, Nuevo Testamento. No. Para Éxodo vamos. Antes de la hija de Jairo, tú sabes que en la hija de Jairo, en el proceso de él ir a donde la hija de Jairo, ahí es que la mujer lo toca. Ahí es que la mujer lo toca, en el medio. Ajá. Sí. Ajá. Se le acercó por detrás y tocó el borde. Aquí. Lo que dice el Señor. Ok. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Pero la palabra que usaban las Biblias anteriores a la nuestra no es virtud, no es poder, es virtud. Entonces tú tienes algo ahí de eso mismo. No sé si fue de ahí cuando tú lo comenzaste a decir, pero sí en los estudios. Ajá, pero si tú lo lees en Reina Valera del 90, no es virtud, es poder. ¿Ve? Entonces, por eso aparecen, como les señalé aquí,
Por eso aparecen tantas, y cuando yo reviso esas porciones de la palabra, no es virtud lo que aparece, es poder, en algunos casos potencia. Entonces, de ahí se deriva que la palabra virtud y la palabra poder son prácticamente la misma cosa. Ahora, lo que yo quería que leyéramos era, si la tengo por acá, la porción de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Aquí está. Capítulo 1, versículo 5. La Nueva Traducción Viviente, tú la tienes, ¿verdad? Vamos a ponerla ahí. Sí. Dice, en vista de todo eso, Nueva Traducción Viviente. Se frizó. Bueno, lo vamos a hacer, pues ya se me está acabando el tiempo. En vista de todo eso, dice la Nueva Traducción Viviente, esfuércense al máximo. Ahí está. Por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de virtud. Excelencia moral. Así es como nosotros tenemos que verlo. Esfuércense en poner excelencia moral, porque al final el asunto de la virtud lo vamos a ver siempre como excelencia. ¿A quién decimos nosotros, a quién señalamos nosotros, aquí entre nosotros y en los periódicos, que es un virtuoso? ¿Quién es un virtuoso? ¿A quién le pueden decir? Fulano, no, fulano es un virtuoso. Hay dos campos del quehacer humano en los que continuamente se llama virtuoso a una persona. ¿Cuáles son? En el arte, básicamente en la música, y en el otro, y en el deporte. Fulano es un virtuoso cuando el tipo tiene mucho manejo de eso, ¿verdad que sí? O definitivamente lo que hace, lo hace de forma excelente. O sea que una manera de aplicar la pregunta de él es no solamente que se esfuercen, sino que se esfuercen hasta la excelencia. Esa es, dígame. Exacto. Esfuércense hasta la excelencia. Si tú me dices ahora, que era la respuesta lo que te iba a decir como respuesta, ¿cómo aplico eso? Es que virtud significa excelencia. El Señor espera, como Él era, que nosotros llegamos a ser excelentes en cualquier cosa que nos propongamos. Pero eso es la base. Sin decisión no hay. O sea, usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted no toma la decisión de parecerse a Cristo, estamos en lo mismo. Yo no puedo meterme en tu persona para ver cómo está tu fe. Pero inclusive cuando tu fe sea más grande que la mía, yo puedo hacer mejor trabajo que tú, porque yo me he propuesto hacerlo. Y es el caso, y tenía que señalar aquí, hay 3 casos importantísimos en la Biblia. Ya no me va a dar tiempo a pasarme al conocimiento, porque el conocimiento es aún más pesado de entender, más complicado de entender. Pero qué bueno que pudimos participar y sacar a la luz muchísimas cosas. Hay 3 casos importantes en el asunto de la virtud. Uno de ellos es en Éxodo capítulo 18, 21. Ahí aparece la palabra virtud. Y esa palabra la podemos cambiar fácilmente por la palabra excelentes. Eso se refiere a cuando Yetro llega a donde Moisés. ¿Verdad que sí? Y Moisés está juzgando el pueblo y se pasa todo un día, yo me imagino que él eligió los lunes, se pasa todo el lunes escuchando a la gente. Dime, no, que fulano me hizo tal cosa,
y entonces mi esposa está compuesta, ok, vamos a hacer tal cosa, ok, vamos a resolver. Mire que me falta un chivo que yo creo que lo cogió fulano, ¿dónde está el chivo? ¿Cómo tú lo habías marcado? El día entero en eso, una recua de gente grandísima. Entonces, Yetro viene y dice, no, pero así tú no vas a aguantar. Además, el pueblo se va a desviar. Inteligente Yetro, guiado por el Espíritu, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que le dice Yetro? Y ahí es que aparece la palabra virtud. Llama a hombres virtuosos, a hombres de virtud, y ponlos al frente de miles y de cientos y de decenas y que hagan el trabajo. Y cuando algo trascienda a esos hombres, entonces que venga pon de ti y tú resuelves. Y así ellos van a estar atados a esos hombres de décimas, de centésimas y de milésimas, y ahí se va a caminar mejor en el pueblo. Ahí es donde aparece. Está bien, pero en la palabra virtud, que es lo que estamos, porque no es solamente esa condición la que le ponen, pero yo creo que ahí aparece la palabra virtud y podemos cambiarla rápidamente por la palabra excelente o moralmente excelente, porque aquí nos están refiriendo a eso, excelencia moral, como sinónimo de la palabra virtud. Entonces tú puedes ser, a partir del momento en que tú lo decidas, moralmente excelente. Eso no depende de nadie. Eso nada más depende de ti. Eso nada más depende de ti. Ahora, la velocidad con la que tú lo hagas, con la que tú te propongas. Los otros dos ejemplos, ustedes saben cuáles son, nada más son tres. El otro es el ejemplo de José, y no tengo que hablar de José, porque ¿quién nos conoce la historia de José aquí? José se distinguió por su virtud. Y si algo podemos resaltar de la persona de José, es precisamente la excelencia con la que manejaba todas las cosas. Aún estando dentro de la cárcel, él era el más excelente de los presos. Lo ponían a cuidar a los otros presos. ¿Por qué? Porque era moralmente excelente. Así antes de meterlo a la cárcel, cuando lo llevan a la casa de Potifar, Potifar no le queda otra cosa que ponerlo al frente de todas sus cosas. ¿Por qué? Porque era un tipo virtuoso, porque era un hombre con una excelencia moral probada. ¿Ok? Entonces sale de la cárcel, lo ponen a trabajar en el reino de Faraón. ¿A quién ponemos para administrar? A un tipo que sea excelente, moralmente excelente, intachable, dentro de las cualidades que dice Éxodo capítulo 18, hay otra que no debíamos desviarnos, pero es buena que lo pongan ahí, y es la última de las propiedades que tienen que tener esos hombres, que dice que no sea codicioso. Cuando esa palabra la traducen a los lenguajes nuevos, dice que no acepte sobornos. Sí, pero cuando tú buscas ese versículo en las versiones modernas, lo que te dice es que no sea corruptible, o sea, que no acepte sobornos. Entonces, fíjense cómo estos tres ejemplos van en la misma dirección. Si el israelita el israelita que salió con Moisés, lo ponemos como juez y acepta soborno, no hay justicia. El tipo puede ser virtuoso en casi todas las cosas, pero si acepta soborno, no hay justicia, no hay administración de justicia. Si no hay administración de justicia, todos los imperios de la historia, absolutamente todos los imperios de la historia se han caído por la falta de justicia. Tiene que hablar por el micrófono. Así es.
es que también tiene múltiples significados, que es lo chulo de la virtud. Porque ya hemos visto cuando menos 5 y que son realmente de peso. La virtud es una sola. La virtud es una sola. Viene del latín vir, que significa hombre, pero que también pudiera vincularse con vis, que tiene que ver con integridad. Más que con fuerza, con integridad. Vir, ustedes han oído el término viril, que todo lo que tiene que ver con eso de hombre, virilidad y fuerza y cosas por el estilo. De ahí es que viene el término virtud. Ese pedacito de delante, es de ahí que viene. Bueno, yo creo que ya, porque me he propuesto dejarlo aunque sea 5 minutos antes, lo voy a dejar, pero apenas estamos en la primera página. Nosotros deberíamos completar esto de la virtud y después del conocimiento, cuando menos, la semana que viene. Es más, no vamos a hablar más de la virtud. Vamos a estudiar el conocimiento, que es bastante interesante. ¿Qué les parece? Pero no me dejen solo. Bueno,